Capítulo 1. La búsqueda. El origen. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Bert Hellinger. El origen y sus riquezas. La mejor forma de narrar una crónica es comenzar siempre por el inicio de la propia historia. Pero en este, como en cada caso de toda existencia, el principio no parte de ella. Sus memorias comienzan mucho antes de su nacimiento. Y sí, siguen ahí. Sus apellidos delatan su ascendencia, semblanza de una sangre cargada de experiencias. Es innegable que en ella corren ríos de la casta italiana. Todas las columnas de la fortaleza familiar, es decir, sus 4 abuelos, vienen de Italia, más específicamente de Abruzzo, una provincia del centro del país. Sus padres son exactamente de la misma provincia, pero de pueblos diferentes. Sin embargo, antes nos gustaría contarte la historia de sus abuelos. Ambos abuelos participaron en la Segunda Guerra Mundial y vivieron uno de sus horrores, la cruenta posguerra. Ser partícipes de todo esto hizo que tomaran la decisión de buscar un mejor destino llamado futuro fuera de las mediterráneas tierras italianas. Su padre nació ya finalizando el conflicto bélico, y su madre vino al mundo años después de haber terminado. Las remembranzas de su infancia retratan con claridad a una pequeña niña interesada casi exageradamente en todas las leyendas acerca del conflicto. Cuando el gran Guido Marinucci, su abuelo paterno, le relataba todo lo que había vivido, las condiciones de la mala y escasa comida, migajas de una pobreza heredada por la guerra, y todos los desastres hechos por los alemanes en las casas y calles, y mientras se extasiaba con sus historias, su nonna, la Pierina, que al día de estar contándote esto aún vive y tiene 101 años, se llevaba las manos a la cabeza. El miedo de ver llegar a los alemanes al pueblo volvía a sacudirle todas las esquinas de su cuerpo. Ella contaba cómo se robaban la comida, cómo dañaban las casas y a las personas del pueblo. Ahora que lo recuerdo, por estas dolorosas razones es que en casa la comida siempre fue un tema sensible. Nunca más la nonna volvió a comer arroz. Todavía en el presente dice que le trae recuerdos de esos tiempos de tristeza y escasez. Cuando el nonno veía la sopa de frijoles, enseguida evocaba la comida de la guerra, y en ese preciso momento me contaba cualquiera de sus penosas historias. Aunque una de las que más me sorprendió, me la contó mi padre. El nonno solo tuvo que confirmármela. Cuando su padre tenía 6 o 7 años, llegó un pelotón de soldados al pueblo donde ellos vivían con la intención de fusilar al nonno y a otros de sus compañeros. ¿El motivo? Se sabía públicamente que ellos estaban en contra del gobierno y se habían convertido en partisanos. Así que su padre subió al ático de la casa para ver, quizás por última vez, a su abuelo. Pero no pasó nada de eso. Como si de una novela se tratase, cuando ya estaban a punto de proceder al fusilamiento, los soldados bajaron sus armas y les dijeron que se fueran. Les habían perdonado la vida con la condición de que huyeran fuera de Italia, y esta oportunidad fue la que su nonno tomó. Junto con su esposa y sus 2 hijos, se montó en un barco sin saber el rumbo a donde iba. Él solo conocía un nombre: América. Pero ¿a qué país llegar? No tenía ni idea de dónde exactamente podía anidar, y gracias a Dios llegó a Venezuela. Aunque no fue tan fácil, porque el padre del nonno le dijo que, si se iba, la familia se iba a desintegrar. Pero su abuelo, firme en su decisión, igualmente se fue. Por parte de sus abuelos maternos, Adelia y Donato, la historia es un poco distinta. Como dijimos antes, cuando su mamá nació, la guerra ya había finalizado, pero Italia seguía devastada. Así que sus abuelos tomaron la decisión de buscar un futuro mejor, pero sin llevarse a sus hijos. Su madre y su hermano fueron llevados a diferentes internados y luego de eso fueron recibidos por sus abuelos, es decir, por sus bisabuelos. Pero todo esto cambió cuando a los 17 años de mi madre
Se presentó mi abuelo en casa diciéndole, No vamos para Venezuela. ¿te puedes imaginar el impacto? Un día aparece un extraño en tu casa y dice que te tienes que ir con él. Ella sabía que era su padre, pero no lo había visto desde hace mucho tiempo y ahora venía por ella. Pudo haberle dicho que no, porque toda su vida estaba allá. Las amistades, las costumbres, todo. El apego. Una de las trampas que nuestro propio ego nos coloca hace que nos aferremos a las cosas para mantener esa zona de confort que no nos permite evolucionar. Sin embargo, su madre terminó cediendo y la vida le tenía una gran sorpresa en su país de destino: conocer al amor de su vida y la posibilidad de tener una familia. Esa situación se parece a la que actualmente se vive en Venezuela. Las estadísticas nos dicen que existen aproximadamente 1 millón de niños venezolanos que están creciendo sin sus padres porque estos se fueron a otras fronteras a buscar un futuro mejor. Sus abuelos maternos también sufrieron muchísimo. Fueron años sin ver a sus hijos, trabajando todos los días en una tierra extraña, pero con la certeza de estar haciendo lo mejor por su familia. Y esa es una diferencia entre el apego y el amor verdadero. El segundo puede y va más allá del tiempo, del espacio. Es algo que existe y está muy arraigado en las personas y siempre estará ahí esperándonos y trabajando para nosotros. Así que, si algún padre que está escuchando esto se encuentra separado de su hijo, solo podemos decirle que, si su elección ha sido movida por su esencia, no debe sentir culpa. Esta viene del ego que quiere que sufra. Desde la esencia solo hay amor. No hay culpables ni etiquetas. Actúa desde tu ser y a pesar de la distancia, podrás hacerte presente en la vida de tus hijos y harás que sientan tu protección y amor. Nace una luz. La historia de sus padres es un poco más común. Ambos se conocieron en Caracas, se casaron y al tiempo nació Pierangela. Si bien es la primera hija nacida, no es la primera concebida. Antes de su nacimiento, su madre había tenido una pérdida. Existe una forma de denominar este tipo de niños, y es niños arcoíris. Podemos entender el significado. Son un arcoíris porque son muchas las sensaciones que tienen los padres y muchas las energías que están presentes en el vientre desde antes de siquiera nacer. Su nacimiento fue grandioso. Fue la primera bebé de las dos familias, esa tercera generación, la primera que nacía en Venezuela y además en abundancia. Según lo que me cuentan, fue tanta la alegría de mi llegada al mundo que hasta mi bisabuela vino de Italia a conocerme. La abundancia no era solamente económica, también lo era en la calidez familiar y rica en valores. Sus padres eran jóvenes. Su mamá tenía 22 años y su padre tenía 30. Quizás las anécdotas que viví de pequeña no las recuerdo, como puedo recordar, por ejemplo, lo que comí esta mañana, pero estos episodios quedaron inmortalizados en mi inconsciente. Si eres observador, te habrás dado cuenta del parecido del nombre de su nonna, Pierina, con el suyo, Pierangela. Y es que no es casualidad. Al nacer le querían colocar el mismo nombre de la nonna, pero su tío paterno y padrino, Walter, se negó rotundamente porque no quería que le pusieran ese nombre tan anticuado a su hermosa ahijada y decidió que su nombre fuera Pierangela, como una famosa cantante y actriz italiana llamada Pierangeli, y como el nombre era parecido al de la abuela, sus padres accedieron. Y durante sus primeros 3 años de vida fue el absoluto centro de su familia hasta el nacimiento de su hermano, con el cual, con gran emoción, compartieron tanta dicha. Desde pequeña, siempre indetenible. Para entender su crianza, es importante entender la personalidad de sus padres. Por un lado, su mamá era muy exigente y rígida con todo lo que tenía que ver con ella, y su padre, que si bien era un hombre un poco más flexible por su inclinación hacia el arte, era igual de exigente. La parte curiosa es que mientras más rígidos eran sus padres,
Más rebelde era Pierangela. Mientras más querían ellos que ella estudiara, menos quería estudiar. Esto puede ser consecuencia de toda esa herencia genética de rebeldía que corría por sus venas gracias a esos abuelos que jamás se conformaron y siempre atendieron sus retos con valentía. Desde muy pequeña, siempre había tenido una voz interna que le permitía saber cosas del futuro. Eran pequeñas imágenes, pequeños sonidos. ¿Recuerdas que en la introducción hablé sobre la conexión con nuestra esencia? Quizás pienses que estoy diciendo un disparate, pero cuando se estudia el tiempo a través de la física cuántica, nos damos cuenta de que no es una línea como la pensamos, sino que todo está conectado. El tiempo, como lo entendemos, no existe. El pasado nos dicta quiénes somos y el futuro tiene infinitas posibilidades. Presente, pasado y futuro es un instante. Y la única forma de poder acceder a esas posibilidades es a través del presente, el aquí y el ahora. Hoy ella entiende el tiempo de esta manera y sabe que la voz que escuchaba era su esencia que le susurraba las diferentes puertas que iban a estar abiertas para ella. Recuerdo que constantemente me veía siendo ya adulta, al lado de mi padre, pero estaba muerto. Efectivamente, mi padre murió antes de llegar a la etapa de la vejez, y desde niña ese miedo de verme pronto sin él me invadía siempre. Soñaba también con mi hermana, con relación a la muerte, y sentía el mismo miedo de perderla. Estando todavía en el vigor de su juventud, ella sufrió un cáncer linfático y lo descubrió ya en fase de metástasis. Según los médicos, solo un milagro podría salvarla. En pleno albor de aquella situación, vinieron a su memoria todos sus sueños. Mi hermana, afortunadamente, logró hacer una fuerte conexión y no tuvo miedo a pesar del diagnóstico. Con su fuerza, ella aplicó algo que siempre digo: esta no tiene por qué ser mi historia. Y el milagro se dio. Se sanó. Confió 100% en su sanación y fue curada. Hay otro evento de su historia, de las cosas que le pasaron durante la infancia, que hasta el día de hoy dejó sus marcas. Cuando era pequeña y estaba terminando el kinder, estando en la fila para sacarle punta a los creyones, la niña que se encontraba frente a mí se giró de una manera muy brusca y me rayó el ojo. Sí, como lo oyes, el color hizo una raya dentro de mi ojo que hasta el día de hoy es visible en las pruebas exhaustivas. Tuvo mucha suerte de que fuera un color y no un lápiz. Los colores tienen una punta más blanda que la de los lápices. Por lo tanto, aunque el daño fue mucho, pudo haber sido peor. Sentía tanto dolor que hay en mi mente partes un poco borrosas de lo ocurrido. Lo que recuerdo bien es que llamaron a los padres de otra niña y yo decía: no, no, Ana Rosa no lo hizo, fue María Emilia Cruz. Imagina el impacto que tuvo aquello para mí, que hasta el día de hoy recuerdo los nombres de aquellas niñas. Como es de esperar, la llevaron al médico y tuvo un parche en el ojo durante semanas. Pero eso no fue lo peor, sino que empezó a padecer de miopía. Tuvo que empezar a usar lentes luego de quitarle la venda. A causa de eso, la misma niña que le había rayado el ojo la castigaba con su cruel bullying. Hoy en día me puedo dar cuenta de que, si bien eso no tuvo nada que ver con mi condición actual, ya era una primera señal de que energéticamente algo no estaba bien con mi vista. Algo estaba fallando. Y aunque en el momento sentía mucha rabia, frustración, en contra de quien me había causado ese agudo dolor en el ojo, hoy la bendigo, porque entiendo que ella solo fue un medio para que yo pudiera recibir un mensaje que tal vez en ese momento no entendí, y los médicos tampoco, pero hoy en día sí, y bendigo a todas las personas que, queriendo o sin querer, me ayudaron a darme cuenta. Y aunque suene increíble, esa vocecita que te mencioné antes siempre me dijo que me alejara de esa niña en la fila. No me pasaba con ningún otro, solo con ella. Pero yo, siempre de rebelde, hasta conmigo misma, me puse detrás de ella en la fila para sacar puntas.
y aunque estaba pequeña, podía ir captando cosas como que la invisible esencia siempre nos guía por buen camino. Esta conexión siempre estuvo presente en su vida, pero en la adolescencia la dejó sentada en el camino del olvido esperando por su regreso. Porque si de niña tenía esta conexión con la voz que me hablaba, cuando entró el ego en mi vida, la perdí. Y con el presente, los aprendizajes que tuve fueron más rudos. Pero hoy sé que todo es perfecto como ocurrió. Mi alma tenía un plan y con base en ese plan me llevó a experimentar. Construyéndome para la vida. Dejando un poco de lado las historias de su infancia, queremos contarte acerca de esos valores que se forjaron en ella desde muy pequeña hasta llegar a ser la persona que es hoy. La motivación. Si bien nació en la abundancia, como ya lo sabes, no significa que era rica en dinero. La abundancia es un estado del ser cuando sentimos plenitud, bienestar, amor, buena salud, cuando no hay sentimiento de carencia. Tampoco significa que mis padres me daban todo. Ellos fueron criados en un ambiente distinto al mío y entendían la necesidad del mérito, de ganarse las cosas, y eso mismo me lo inculcaron a mí. A esa edad, la única forma de ganarme las cosas era a través de mis calificaciones en el colegio y de mi comportamiento. Y justamente eso era lo que mis padres hacían. Si yo quería algo, un premio, ellos me pedían algo a cambio. Y hoy puedo entender esta forma de crianza. Si no enseñamos a los más pequeños la importancia de ganarse todo lo recibido, lo más probable es que en un futuro no sepan valorarlo. Y si no los motivamos para alcanzar una meta, cuando crezcan, serán adultos que no lograrán conectar con su propósito, con aquello que los inspire, y al primer reto que tengan que vivir, abandonarán el proceso que los conducirá a materializar lo que desean. La confianza. Dentro de su familia, no se dudaba de la capacidad que tenía cada uno de sus integrantes, y por esta razón siempre le exigían más. A pesar de que en aquella época eso me abrumaba, hoy doy las gracias. Mi padre siempre permitía que me expresara, que me comunicara. Eso tal vez tenía que ver con la parte artística que lo caracterizaba, y por tal razón entendía la necesidad de expresión. Lo más importante es que siempre hubo en casa la seguridad de que todos tomaríamos el buen camino. El trabajo. El trabajo es algo que viene desde sus abuelos, esos señores que, buscando un futuro mejor, cruzaron el océano y sin dominar el idioma, pudieron levantar sus negocios sacando adelante una familia entera. La familia es el núcleo de la sociedad y para ella siempre fue muy importante. Ver el amor que le tenían mis abuelos a mis padres y estos a nosotros fue fundamental. Gracias a ellos pude comprender lo que te comentaba más arriba, que el amor traspasa fronteras físicas y temporales. Ese verdadero amor es capaz de todo con tal de ver con bien a las personas que amamos. La perseverancia. Este valor fue trascendental, no solo en los primeros compases de su vida, sino en todo lo que vino después con la condición de su vista. Que se encuentra un poco relacionado con la confianza, porque mi familia confió en mí y yo perseveré para lograr las metas que he alcanzado hasta hoy día. La gratitud. Ha estado siempre presente en su vida. Desde pequeña y sin entenderla, solo repetía la palabra gracias porque sus padres se lo recordaban en todo momento. Pero además de decirme, Pierangela, di gracias, me explicaban el porqué de esta poderosa palabra y ellos a su vez daban gracias. Con el tiempo fui comprendiendo el valor de esta expresión hasta llegar a convertir mi vida en una verdadera gratitud. También mis abuelos vivían siempre en gratitud, a pesar de la veracidad de sus vivencias y sus luchas. Lo hermoso era que sus gracias siempre iban acompañadas por una sonrisa.
Por eso para mí, dar gracias me conecta con la alegría. Estos podrían ser los valores principales que heredé, que junto a los valores que he sumado en mi vida, como el amor, la salud, la vitalidad, la pasión, la libertad, la contribución, el crecimiento, la inteligencia y la diversión, salgo todos los días sin importar los retos y sin importar lo que esté pasando. Desde niña, se fue construyendo con esta base sólida, una base que no conocía el egoísmo, con la que siempre intentaba ayudar a todos cuantos podía. Como dice un viejo refrán, donde comen dos, pueden comer tres. Y hasta 4 si nos apretamos un poco, diría yo. Por eso es tan importante desarrollar la conciencia de los niños desde muy pequeños, porque es en los primeros 7 años de vida donde ocurre lo más determinante. Se forman todas esas creencias en el inconsciente. Durante esos años vivimos como en un estado hipnótico. Recibimos todas las señales del exterior y las vamos guardando dentro de nosotros. Mi padre decía, en la vida siempre hay retos que debes resolver. El día que no los tengas, te vas de este plano. Hoy, entiende que mientras viva en este plano físico, el ego siempre estará presente con nuevos desafíos cada día que nos impulsarán a evolucionar si estamos en conexión con nuestra esencia, ya que el día que este cuerpo muera, será el ego el que muera para darle entrada a la vida, a nuestro verdadero ser. La vida, en este plano terrenal, está concebida para vivirla con un propósito, siguiendo nuestra esencia y estando al servicio de los demás. Descubriendo el porqué de las cosas. Cuando se encontraba en el túnel y miraba hacia atrás, no entendía muchas cosas. Fue después de todo el entrenamiento de su ser que pudo acercarse a ese estado primigenio que todos tenemos dentro. Y en ese camino de conocerse, encontró que tenía una fuerte creencia que la limitaba y tenía que ver con la obtención de dinero. Como dijimos, todos sus abuelos habían vivido la guerra. Por lo tanto, tenían una creencia limitante con relación al dinero. Gastaban justo lo necesario. Aunque sus padres son de otra generación, también tenían de cierta manera esa misma creencia limitante. El dinero se va y hay que luchar muy duro para tenerlo. Y no era algo que yo tuviera consciente, sino hasta mucho después. Pensaba que para hacer dinero se requería de muchísimo trabajo, que el dinero solo venía después del esfuerzo duro. Y si bien esto es cierto y se necesita trabajar, entendió que el dinero es solo una consecuencia de vivir ejerciendo nuestro propósito de vida, trabajando desde el ser y no desde el hacer, que el dinero es una energía que viene de Dios, que debemos siempre alimentar esa relación con esta y no podemos vivir apegados a las cosas materiales de este mundo, que si bien los bienes son importantes para poder vivir, que los disfrutamos, no son lo fundamental. Existen muchas personas que, debido a sus creencias limitantes, no pueden pasar al siguiente nivel en sus vidas. Se quedan en el túnel oscuro pensando que no existe nada fuera de él, pero no es así. En la conexión con nuestra esencia es cuando realmente reconocemos nuestras creencias, logramos comprender para qué vinimos y seguir la luz que somos. La fuerza está adentro. Cuando está trabajando en su fundación, ve por ti mismo, piensa en las personas que ayuda y en todas aquellas que podría ayudar. Y suele recordar que su madre, mucho antes de saber la condición de Pierangela, ya hacía donativos a fundaciones, especialmente a los invidentes. Esos donativos, por su parte, fueron creando en mí una sensación de protección, de servicio a la comunidad. Además, cuando fui víctima del bullying por el uso de los lentes, se me despertaban aún más las ganas de acompañar a los considerados excluidos por las injusticias que vivían, de hablar por aquellos que no levantaban su voz. Pero no solo se trata de proteger, sino de enseñarles a los que se sienten limitados que sí se puede, que las limitaciones existen solo en nuestra mente.
Y la mejor forma de predicar esto es con el ejemplo. Tanto es así que cuando estoy caminando con algunos de mis amigos, a veces se olvidan de mi condición y me dejan atrás. Y les tengo que recordar, ¡epa! Recuerden que necesito un poco de ayuda. O cuando estoy en grupos de trabajo y me piden hacer tareas que una persona con la vista sana haría en segundos, pero a mí me toma más tiempo. Debo recordarles, porque lo olvidan. No me ven con una limitación. ¿Sabes por qué? Porque proyectamos lo que sentimos. Yo me siento ilimitada y así me ven los demás, pero, claro, realizo las actividades a mi ritmo. Y podrás preguntarte, ¿cómo puedo ayudar yo a la humanidad si no tengo recursos? Fácil, usando tus talentos en pro de otro que más lo necesita. Si tienes talento para la peluquería, una vez al mes, córtale el cabello a alguien que lo necesite. O ayuda a alguna niña que se quiera sentir bonita, que esté adscrita a una de las tantas fundaciones que existen. Las formas de ayudar son tan infinitas como tus deseos y tus talentos. Y tal vez para ti, ver este mundo que es tan luminoso, puedas llegar a pensar que cuando te dije al principio que me había tomado años reencontrarme conmigo, es mentira. Pero no, en los capítulos siguientes irás entendiendo un poco más sobre mi historia y reconocerás tal vez algunas de tus propias facetas de vida. Ahora bien, recuerda que si estás conectado con tu esencia, eres indetenible.